Vamos a compartir en este día la palabra del Señor, el Salmo 127. Salmos 127. El tema del mensaje, la bendición de ser padre cristiano. La bendición de ser padre cristiano. Dice la Escritura en Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padre, gracias te damos por el privilegio de reconocer que estamos congregados en tu nombre. Gracias por cada hermano aquí, por tu presencia en medio nuestro. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Mira cada lugar donde tu iglesia está reunida, que tú seas bendiciendo a cada siervo tuyo que va a hacer uso de la predicación de tu palabra y que la misma sea para edificación de tu iglesia y salvación de los que no te conocen. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén. En nuestras iglesias hay muchos jóvenes que están desenfocados y que no son conscientes de lo que nosotros podemos apreciar en la palabra de Dios en el hecho de ser padre cristiano. Los cristianos debíamos ser los mejores padres del mundo, porque nosotros tenemos dos ejemplos. Tenemos nuestro Padre en el sentido humano y también tenemos a nuestro Padre celestial. De hecho, el mejor Padre del mundo. Y gloria a Dios porque lo tenemos a Él como Padre, que es el mejor modelo. A veces los padres cristianos no son el modelo que debía ser para sus hijos, pero aún así tenemos nuestro Padre celestial, que es el mejor Padre del mundo. De hecho, ese Padre vino a este mundo para tomar en consideración la importancia de que la gente aprendiera de Él a ser el buen Padre que Él es. Sí, cuando Jesús vino al mundo, el que vino fue el Padre en forma humana. Ustedes lo pueden ver en Isaías, capítulo 9, versículo 6. La Virgen dio a luz y llamaron su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él es el Padre eterno. Él vino a este mundo, tomó forma humana por un tiempo determinado para darnos a nosotros una lección de que ese Padre, que es un Padre amante, qué bueno, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El mismo Padre viene como Hijo para darnos el ejemplo de esa paternidad. De hecho, espiritualmente hablando, nos hace hijos a nosotros para que podamos aprender de Él. Y como dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. Usted debía ser el mejor padre como cristiano. No es lo mismo ser un padre cristiano a uno que no es cristiano. Usted tiene el mejor modelo de esa paternidad. Y le damos gracias al Señor porque Él es nuestro Padre celestial. Disfrute ser un padre cristiano. Debemos considerar, hermano, que como creyente debíamos ser el mejor padre y sentirnos agradecidos al Señor que nos ha dado la oportunidad de ser padre cristiano. Amén. Los padres cristianos debemos mirar a los hijos como un regalo de Dios. Yo le doy gracias al Señor por mis 3 hijos, por la bendición de haber hecho, ¿verdad?, 3 abogados para mi esposa. Hay unas personas, yo le digo así, que yo hice 3 abogados y me dicen, pero ¿son abogados de verdad? No, es que la defienden a ella. Y yo, qué bueno que la defienden a ella. Pero le doy gracias al Señor que me ha dado ese regalo de esos 3 hijos y me siento como padre
y como creyente ser bendecido por Dios por habérmelo dado. Es una bendición. Para mí, mis 3 hijos, Dios me ha dado ese regalo. Amén. Dice aquí en el Salmo 127, en el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia que Dios nos ha dado. Y qué bendición que como padre cristiano lo podemos desarrollar a ellos como hijos para que sean en un futuro los padres cristianos que el mundo va a necesitar. Y si usted y yo no hacemos el trabajo como debe ser, nuestra sociedad va a adolecer por un futuro tener padres cristianos que puedan ser un ejemplo para sus hijos también. Así que debemos de darle gracias al Señor por la bendición de dar nuestra herencia a unos hijos que son un futuro para la gloria del Señor en este mundo. Amén. Ahora, no es fácil criar a los hijos, como dice la Escritura. Hay personas que piensan que no hay un manual para criar los hijos. Yo he escuchado en Puerto Rico, en la noticia, un hombre que en el Día de los Padres dijo, no, que uno no sabe, que uno no tiene un manual. Mire, este libro es el manual que Dios dejó para que usted y yo seamos buenos esposos, buenos padres, buenos vecinos, buenos ciudadanos, para que usted y yo aprendamos a vivir como Él quiere que usted y yo vivamos. Pero sobre todo, como padre, este libro nos enseña a cómo trabajar el asunto. Y lo que nosotros podemos considerar es que es una bendición que Dios nos ha dado el privilegio de ser padre cristiano. Tenemos un peso encima tremendo, pero para la gloria del Señor, todo lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, Él está presente en nuestra vida para ayudarnos a lograrlo. Amén. Y qué bendición que un padre entiende que Dios está ahí presente, para que usted sepa que a través de este libro usted va a tener todas las herramientas para criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y aunque a veces la palabra disciplina no parece muy suave, ¿verdad? Es algo que cuando se le habla de disciplina a alguien, pero dice la Biblia que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella, en ella son ejercitados. Aún en la vida cristiana, usted como hijo de Dios también pasa por ese proceso. Y dele gracias a Dios por esa disciplina, porque como decía el hermano, si no nos disciplina el Señor es como si fuéramos bastardos y no hijos. Porque Dios al hijo que ama, lo disciplina. Y dice la Biblia que hasta lo azota. Y qué bueno por esa disciplina y ese azote, porque cuando usted no lo tiene y adolece de ello, usted se va a dar cuenta de la necesidad que tiene un hijo de ser disciplinado. Y es como todo, ¿verdad? En el amor del Señor, porque la disciplina con amor funciona. La disciplina sin amor no funciona. Y es como dice el Señor, que los padres nos disciplinaban como ellos querían, pero cuánto más el Padre de las Luces nos disciplina con el amor que usted y yo necesitamos. Y a nosotros como padres nos enseña como cristianos a disciplinar correctamente. La disciplina es importante, es necesaria. De hecho, dice el libro de Proverbios que debe hacerse desde temprano. ¿Y cuándo es temprano? Desde que empieza la primera poca vergüenza en los muchachos. Eso funciona así. Desde que primero ellos empiezan a hacer la poca vergüenza, ahí empieza la disciplina. Y usted y yo tenemos que cumplir con esa bendición que el Señor nos da de poder disciplinarlo. Ahora, eso va a ser causa de gozo después. Nos vamos a dar cuenta de la bendición de esa disciplina y amonestación en el Señor, porque la gente, donde quiera que vayan nuestros hijos, se lo van a dejar saber. La disciplina funciona, como dijo el hermano ahorita, funciona porque Dios lo enseña así. El que detiene el castigo y la disciplina, dice la Biblia que a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Y eso es necesario. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos como padres tener la bendición de tener hijos que son disciplinados, pero son una bendición para nosotros. Herencia de Jehová son los hijos. Y los padres cristianos debíamos ver los hijos como una bendición. Yo nunca he visto a mis hijos como una carga. De hecho, hay personas que no quieren tener hijos porque creen que es un impedimento para su relación. No, cada cosa tiene su lugar. Después que usted le dé el lugar a los hijos y el lugar a su esposa. Yo nunca le permití a mis hijos estar en el medio de nosotros. Ni en la cama, ni en donde nos sentábamos. Ellos lo saben. Cuando ellos se querían sentar al lado, no, yo los sacaba, ¿no? Ahí estaba mi esposa.
Cada cosa tiene su lugar, pero usted y yo debemos de hacerlo como la palabra de Dios nos enseña. Eso funciona y el Señor va a ser glorificado. Me entristece escuchar a cristianos decir, a mí no me hable de tener muchachos. Bueno, pues no se case, porque lo que más pronto usted puede considerar que después que uno se casa, que vienen son los hijos. Ahora, no son una carga, son una bendición. Si usted siempre considera, ¿verdad?, lo que enseña la Biblia para criarlo como Dios enseña correctamente. Y eso es lo que nosotros podemos ver y apreciar. Me entristece, ¿verdad?, ver personas creyentes decir, yo voy a disfrutar más mi vida de soltero. Pues no se case, siga soltero. Porque si usted se casa, lo más importante es sus hijos, su familia. De hecho, como dice aquí, si Jehová no edificare la casa, y la casa no es un techo, la casa es la familia. Y empieza, ¿verdad?, con el matrimonio. Y entiendo yo que es lo más sagrado que Dios ha hecho, el matrimonio, que dice la Biblia que honroso sea en todo el matrimonio, el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Usted y yo debemos entender, ahí empieza la familia. Y hay que edificar sobre ese fundamento. Y Dios quiere trabajar así. De hecho, pone sobre la mujer un lugar muy importante. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Y qué bendición, ¿verdad?, que Dios provee a una mujer para poder ayudarnos en el asunto de juntos, disciplinar a los hijos como ellos necesitan y el Señor quiere que se haga. Y eso funciona. Le doy gracias al Señor por la bendición de tener una esposa que me ha ayudado para trabajar en ese asunto. Y lo hemos hecho para la gloria del Señor, para tener los hijos, que es una bendición, una herencia que el Señor nos ha dado. Amén. Me entristece algunas personas que dicen, yo pienso disfrutar de mi libertad. Mis hijos nunca me han quitado libertad a mí como padre. Le doy gracias al Señor porque ha sido unido a nuestra relación y ha sido una bendición. No hay nada malo de tener los hijos, es una bendición. Ellos llegaron para complementar la familia. Amén. No es un peso, nada, es una bendición, herencia de Jehová. Qué privilegio es tener una familia. Amén. Un cristiano que habla de esa manera pone a la palabra de Dios y al Dios de la palabra al menos, es decir, menosprecia la verdad de la Escritura que dice que es una herencia que Dios le da. ¿Y quién no quiere tener una herencia? Bueno, hay diferentes tipos de herencia, porque mi papá me dejó una herencia, pero de condiciones de salud. Eso no le gusta a nadie. ¿Por qué? Porque son condiciones que van a venir genéticamente por los padres. No hay chavo, como dicen en Puerto Rico, no hay cuarto, como decimos aquí, pero la realidad es que le doy gracias al Señor, porque también Él me dejó una herencia de honradez tremenda. Y le agradezco al Señor por ese Padre que Él me dio y que me enseñó a mí a través de Él, cosa que en el día de hoy yo le doy gracias al Señor que lo soy por mi papá. Es una bendición tremenda. El hecho de ver un padre que honró al Señor, después se convirtió y fue mejor padre todavía como cristiano. Él le placía tenerme a mí al lado. Mi papá siempre estaba pendiente a que yo viniera a verlo, a visitarlo. Venía todos los años a verlo, de allá de Puerto Rico. Tengo 32 años allá, fui por 2 años y medio, pero yo, te sabe, el Señor me dio una bendición de una esposa, que la conocí aquí, pero fui a buscarla allá también, a estudiar y a la manera también de cómo conseguir lograrla, y eso se dio, y ya tengo 32 años allá en Puerto Rico, porque la iglesia donde ella es se quedó sin pastor y yo empecé a ayudarle. Ayudarle es que tengo 30 años ya ayudando allí. 30 años sirviendo como pastor al Señor allí. Aunque yo empecé como predicador en el 93, en el 94 como pastor interino y en el 95 como pastor a tiempo completo hasta el día de hoy. Pero es una bendición, ¿verdad?, el hecho de ser un padre cristiano y ver a los hijos como una bendición, una bendición. En cambio, un cristiano debe considerar la paternidad cristiana o de un cristiano como algo de gran estima, como dice aquí en el versículo 3, cosa de estima es el fruto del vientre. Lo que Dios pone en el vientre de una mujer es una bendición. Si usted y yo entendemos que Dios es el que hace eso de esa manera. Amén. Por eso a los niños hay que protegerlos desde ahí, desde el vientre, porque es algo que Dios ha puesto ahí. Amén. Los hijos, Dios lo ha puesto ahí.
es algo que Dios lo hace de esa manera. Él sigue creando de esa manera. Cada vez que hay un engendro de un hombre y una mujer, Dios es que hace eso ahí. Él pone vida en el cuerpo y sigue dando vida. Y es una bendición. Cosa de estima es el fruto del vientre, para la gloria del Señor. Es bueno, bonito el tener los hijos. Debemos pensar que es Dios que nos está dando el privilegio en su palabra, ¿verdad? Como dice aquí, de esa herencia, de esa cosa de gran estima, el fruto del vientre que Él pone en una mujer. Es una herencia que después produce algo que se llama nieto. ¿Y a quién no le gustan los nietos después que uno tiene los hijos? Yo estoy esperando a los míos, por lo menos, ¿verdad? Una nietecita primero. Si el Señor manda un nietecito, pues no hay problema. Pero como yo hice 3 varones, ¿verdad? Ahora quiero una nena. Como dicen en Puerto Rico, una nena. Pero es bonito, una etapa preciosa, que dicen algunos que se quieren más que a los hijos. Yo digo que todavía no sé porque no tengo los nietos, porque yo a mis hijos los quiero un montón. Pero dicen así que los abuelos quieren más a los nietos que a los hijos. Eso es tremendo. Pero es una bendición, ¿verdad? Cuando llegan los nietos. Y es algo que tampoco debemos perdernos la oportunidad. Pero para tener nietos hay que tener hijos. Usted no puede tener nietos si no tiene hijos. Así que es una bendición tener los hijos. Si Dios me quitó el sueño a mí para yo preparar este mensaje, para compartirlo con ustedes, consideren que lo que Dios le está diciendo es para que usted entienda que es bueno tener a sus hijos. Si usted se casó o piensa casarse, considere que Dios quiere que usted tenga sus hijos, tenga su familia. Mire, es una herencia, es una bendición. Y le doy gracias al Señor porque me ha dado el privilegio de tener esos 3 hijos. Si los impíos menosprecian la palabra y el consejo de Dios, es su problema, pero los cristianos debemos considerar que es una bendición tener los hijos, que es una herencia de Jehová y algo de estima el hecho de que él haya puesto en el vientre de una mujer los hijos que usted y yo vamos a disfrutar y después nos van a dar los nietos. Sigue la herencia ahí y es una bendición, que el privilegio que vamos a tener, ¿verdad?, de compartir con esos nietos. ¡Qué bendición! Piense que si es Dios que dice que tener hijos, sus hijos, confíe en su ayuda. El hecho de tener hijos y tener la ayuda de Dios para criarlo, Él va a proveer lo que usted necesita. Hasta el día de hoy, Él me dio la bendición de tener esos 3 hijos y no me ha faltado nada. Él me ha provisto todo lo necesario para yo poder criar a mis hijos, con la ayuda de Él. Si Él no ayuda, hermano, no va a funcionar. Y Él promete la ayuda, usted lo único que tiene que confiar y pedirle a Él para que siga ayudando. El Señor sigue bendiciendo, la familia sigue proveyendo, porque confiamos en sus promesas. Amén. Qué privilegio. El Señor como Padre conoce las necesidades que los creyentes tienen como Padre y va a ayudarnos a ser el mejor Padre que usted y yo podamos ser. Él es todopoderoso y como dice la Escritura, que si nosotros siendo padres sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Todo lo que yo le pido al Señor para trabajar con mis hijos, Él lo provee, Él me ayuda y Él lo hace. Porque Él está presente en nuestra vida para poder lograrlo y que Él sea glorificado en ello. Amén. Herencia de Jehová son los hijos. Y yo pienso que todo lo que Dios nos dice en su palabra es verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura es verdad, es inspirada por Dios. Y es por eso que lo que usted y yo leemos aquí en el Salmo, que es una herencia que Dios nos ha dado, para que podamos disfrutarla mientras estemos aquí en este mundo. En segundo lugar, los padres cristianos debemos criar a los hijos con la bendición de Dios. Sin la bendición de Jehová, que es la que enriquece y que no añade tristeza con ella, usted y yo no podemos criar a nuestros hijos. Necesitamos esa bendición. Y esa bendición hay que buscarla diariamente. A través de este libro, que nos da la sabiduría, que si usted y yo tenemos falta de sabiduría, Él nos la da, pero sin este libro no va a llegar la sabiduría. Necesitamos escudriñar ese libro día tras día y que sea realmente el que nos dé la instrucción para criar a los hijos como el Señor quiere, con la bendición de Dios. Criar a nuestros hijos
con la ayuda de Él. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hagamos las cosas como Dios dice en su palabra. Y usted y yo podemos ver. ¿Recuerdan cuando Noé, Dios lo mandó a construir el arca? Dice la Biblia en Génesis 6 y versículo 22, que Noé hizo todo como Dios se lo dijo. La protección de la familia de Noé fue porque él hizo todas las cosas como Dios le indicó. Le puso brea a la madera por fuera y por dentro. Si no, se hubiese metido el agua. Si nada más le pone por fuera y no le pone por dentro, se hubiera metido el agua. Él hizo todo como Dios le dijo. Y eso funciona cuando nosotros hacemos las cosas como Dios dice. La Biblia dice que no te unen yugo desigual con los incrédulos. Eso lo dice la palabra. Hay muchos cristianos que no enseñan a sus hijos a que ellos deben tener en consideración la palabra del Señor cuando dice que no se una en yugo desigual. Es el consejo de Dios. No es meramente el consejo de uno como predicador y como pastor. Es el consejo de Dios. Si hay alguien aquí que tiene pensado unir su vida con alguien en matrimonio, no se una en yugo desigual. Va a tener problemas. Dios no edifica un hogar, una casa, que se une en yugo desigual. Es difícil. Tiene que la persona humillarse si lo hace y pedirle al Señor la ayuda y perdón por haberse unido en yugo desigual. Porque Dios te manda a no unirte en yugo desigual. La tragedia de muchas personas que se han unido en yugo desigual hoy día es que muchos están separados y divorciados. Alguien dice, ¿verdad?, por ahí que si usted se casa con uno que no es creyente, su suegro va a ser el diablo. Y es por eso que hay muchos hogares que son un infierno, porque gente cristianos que se casaron en yugo desigual. Los hijos, hermanos, tienen que ser considerados, ayudarlo a ellos, para que ellos no se unan en yugo desigual. Es una tragedia. Y en nuestras iglesias, los jóvenes tienen que aprender eso. No se case con personas inconversas. Y también chequee bien con cualquiera que le dice que es cristiano, porque eso es otro problema hoy día. Mucha gente que dicen que son cristianos y no se le nota. Como dice un sticker en un carro, si eres cristiano, que se te note. Y es algo que usted debe de considerar también. Los hijos deben ser criados en ese sentido, ¿verdad? No te juntes en yugo desigual, no te juntes con gente del mundo, no hagas cosas injustas con ellos, no tengas comunión con ellos, con los incrédulos, va a tener problemas. Los hijos se crían con la ayuda del Señor y con la bendición del Señor, como enseña la palabra del Señor. Para eso está este libro, para indicarle a los hijos que ellos tienen la responsabilidad, ellos delante de Dios, porque ellos no nos van a dar cuenta a nosotros simplemente como padres, sino al Señor. Y ellos tienen que saber que la persona que van a escoger debe ser cristiana, para la gloria del Señor. Que ellos entiendan esto, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el cimiento de Dios, edificar nuestro hogar, nuestra familia. Sí, las cosas son como Dios las dice. Y cada vez que un cristiano hace las cosas como Dios dice, salen bien. Le doy gracias al Señor que me ayudó a hacer las cosas como Él dice. Y hasta el día de hoy tengo un hogar para la gloria de Él, que he podido confirmar que la palabra de Dios tiene la instrucción para uno criar a los hijos como el Señor enseña, como Dios dice en su palabra. Funciona. Dios quiere que criemos bien la próxima generación de creyentes, dándole el ejemplo de una vida cristiana. Cristianos debemos criar a los próximos cristianos, pero el modelo tiene que estar en la casa. Usted tiene un padre de quien aprender para que críe a sus hijos con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, pero que lo vean en usted. Ellos quieren ver el padre que debe ser realmente la próxima generación de cristianos. Si yo no le doy a mis hijos el ejemplo de ser un verdadero cristiano, es difícil que ellos lo logren más adelante. Es difícil que ellos sean buenos cristianos. Ellos tienen que ver que papá es cristiano y que le va a enseñar a su próxima generación a ser cristiano. Con nuestro ejemplo. Y le puedo dar un detalle. Usted no puede, si no es con el ejemplo de estar en la casa del Señor, enseñarle a sus hijos la importancia como cristiano de venir a la casa de Dios.
que dice la Biblia que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Nosotros somos los primeros que llegamos a la iglesia los domingos. Ellos tienen que ver eso en nosotros. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que enseñarles a ser la mejor generación de cristianos para la próxima que les toque a ellos. Ellos tienen que vernos nosotros adorando al Señor como Él se merece, en espíritu y en verdad. Ellos nos tienen que ver con el ejemplo, dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque es la mejor manera de enseñarle a los hijos. Ellos no son bobos, ellos saben, porque ellos no ven en la casa. Ellos tienen que tener en nosotros ese ejemplo. Los padres cristianos debemos considerar que la próxima generación de cristianos va a salir de nosotros. Y el ejemplo es lo mejor. El buen ejemplo de como creyente ser un padre cristiano. Y qué bendición que siempre tenemos la ayuda de Dios. Los padres cristianos debemos santificar la vida de nuestros hijos, como lo hacía Job en oración. Cada día debemos orar por nuestros hijos. Ellos necesitan esa santificación. Como decía Job, por si acaso hubiera pecado alguno. Y él sabía, ¿verdad?, que sus hijos dependían de la gracia del Señor, de la oración. Y a través de esa oración, Él los santificaba. Amén. Los padres cristianos necesitamos orar por nuestros hijos. Necesitamos orar para que el Señor provea la persona apropiada para su vida, para que sea una persona creyente que ame al Señor. Pero tenemos que enseñarle a ellos a amar al Señor, porque de qué le vale que Dios le dé una esposa a mis hijos que ame al Señor y ellos no lo amen. Tiene que ser un complemento. Ellos tienen que amar al Señor también y nosotros darle el ejemplo. Ellos, si no lo ven en nosotros, no esperemos que ellos lo hagan. No espere que usted como padre, si no ven sus hijos, lo que Dios quiere que usted realmente le enseñe por su ejemplo, ellos no lo van a hacer. Críe usted a sus hijos, no le deje esa responsabilidad, esa herencia a otro. Muchos jóvenes que se casan y piensan, yo se los llevo a mami para que lo críe. Y es cierto que hay abuelos que crían mucho mejor que los hijos, pero Dios no le da hijo a usted para que otro se lo críe. Piense que usted tiene la responsabilidad en sus manos. Dios nos da a nosotros los hijos y tenemos la responsabilidad de criarlos. A veces necesitamos alguna ayudita, pero no es responsabilidad de papá y mamá, es de los padres. Y esa responsabilidad es buena asumirla. Nosotros, gracias le damos al Señor, que nunca llevamos los hijos nuestros para que mi suegra los cuidara. No necesitaron. Su mamá siempre estuvo ahí cuidando a sus hijos. Ella consiguió un trabajo en la misma escuela que ellos estaban para trabajar y ayudarlo a él. Y gracias al Señor le dio la oportunidad de ser maestra. Fue con ellos en todos los grados, cambiando de escuela, porque ella ayudaba a un niño autista en la escuela y iba de los grados pasando a las otras escuelas y siempre estaba con ellos pendiente. Cuando ella estaba dando o estaba en el salón, a veces yo iba, lo chequeaba en recreo o algo así, pero es una responsabilidad de papá y de mamá criar a sus hijos. Aunque usted tenga una ayudita de abuelo, pero no es una responsabilidad de ellos. Tenga el deseo de criar a sus hijos y es una bendición con la ayuda del Señor. Como le dije, yo siempre digo que Dios no me da hijo a mí para que otro me lo críe. Eso es una bendición que Dios me dio a mí. Y yo la he disfrutado por la gracia del Señor criando a mis hijos. No se olvide, todo lo que Dios desea que usted y yo hagamos, siempre cuente con su ayuda. No traspase la bendición de criar a tus hijos. No posponga esa bendición. Los que se han casado o piensan casarse, no pospongan esa bendición. De hecho, yo he sabido de personas que han pospuesto esa bendición y después le ha dado brega a tener los hijos. Usted no sabe si va a venir con dificultad física para tenerlo y que puede ocurrir en el hombre y puede ocurrir en la mujer. ¿Entiende? Entonces, si usted se va a casar, piense que lo más bonito y lo mejor es tener los hijos. Es herencia que Dios le da a las personas. Y no debe ser algo que usted y yo lo pongamos en remojo. Sobre todo, no te pierdas esa bendición. Si tú consideraste casarte, no diga que nunca va a tener a los hijos. Es bueno tener sus hijos. Es bueno contar con sus hijos para por lo menos, ¿verdad?, echarle la bendición, orar por ellos, santificarlos. Eso nada más.
es una bendición tenerlo. Y qué privilegio es considerar que son herencias que Dios nos ha dado. Por último, los padres cristianos debemos considerar que la santificación que Dios nos da es por medio de la palabra. Ellos tienen que saber que la palabra de Dios es lo principal en su vida para poder vivir una vida agradable a Dios. Cristo dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios va a hacer la diferencia en la vida de los hijos. Si ellos no son responsables en cuanto a lo que es la palabra en su vida, van a tener problemas. Porque como dijo alguien, o este libro nos aparta del pecado, o el pecado nos aparta de este libro. Vamos a ir a Salmo 119, para poder apreciar allí Salmo 119. Y el consejo viene desde el Salmo 1, cuando Dios dice, ¿verdad?, que debemos considerar la palabra de Dios tan importante para poder ver que todo salga bien, como el Señor le dijo a Josué. Pero mire lo que dice el Salmo 119, versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y ese término es refiriéndose a la palabra. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando una persona, y nuestros hijos tienen que entender eso, viven conforme a la palabra, no van a ser avergonzados en su vida. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Y el corazón, siempre le enseño a las personas que está aquí, donde se guarda la palabra, donde la debemos memorizar, guardar cada día. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja con su palabra en este corazón. Este es un órgano físico. El corazón espiritual está aquí, donde usted puede retener y memorizar la palabra del Señor. De hecho, ellos saben que todos los domingos yo trato de decir un versículo de memoria en la iglesia. Trato siempre de darle a ellos a entender que es importante memorizar la palabra del Señor. Como dice la Escritura aquí, mire lo que sigue diciendo. Dice el 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es que es el libro que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos lejos del pecado. Y si criamos a los hijos dándole a ellos a entender la importancia y el valor de este libro, el Señor le va a ayudar. Su vida va a ser diferente. Y así que se cría en la disciplina y amonestación del Señor, porque la disciplina y amonestación aquí está en este libro, en la palabra del Señor, para que ellos vivan vidas que agraden y glorifiquen al Señor. Y eso se va a ver, ¿verdad?, en su caminar, en su deber vivir, se va a ver en su trabajo, se va a ver donde quiera que ellos vayan. Que los hijos entiendan que necesitan este libro, como nosotros lo necesitamos también, para con la ayuda del Señor criar a esa próxima generación de creyentes que el mundo necesita. El mundo necesita la luz que usted y yo irradiamos, porque el Señor nos encargó eso a nosotros. Cuando Él estaba aquí, dice la Biblia que la luz vino a este mundo. Él era la luz que este mundo necesitaba, que resplandecía. Pero cuando Él salió, Él dijo ahora a ustedes, vosotros sois la luz de este mundo. Y usted y yo tenemos que alumbrarle a la gente que vive al lado nuestro, en nuestro trabajo, en la escuela y donde quiera que vamos. Usted y yo tenemos que brillar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este libro lo va a alumbrar a ellos para que ellos puedan ser la luz que este mundo necesita. Y el Señor va a ser glorificado. Que el Señor le bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por el privilegio de entender que una herencia que tú nos has dado en los hijos que tú nos has provisto para temporalmente criarlo en la disciplina y amonestación tuya, para enseñarles, Señor, a que ellos entiendan que tú eres el que va a hacer la diferencia en su vida. Gracias, Padre, por esa herencia. Ayúdanos a cuidarla, como tú nos enseñas en tu palabra, con tu ayuda, con tu bendición. Padre, glorifícate
en cada uno de los varones que son padres, y que tú seas dirigiendo y guiando a los que van a hacerlo, para que ellos no tengan temor de ese privilegio y que tú recibas la honra y la gloria. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga.